Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico en el canal 5 Días. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes este resumen en una hora de los principales temas del ámbito económico y financiero en este espacio. Estamos viendo imágenes de Asunción. Fíjense ustedes cómo está la nubosidad a estas horas en la capital del país. Tenemos una temperatura actual de 17 grados. Y hay aviso meteorológico, lluvias con tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de vientos moderados se pronostican para la ciudad de Asunción, Gran Asunción. Tormentas dispersas siguen afectando la zona de cobertura, por lo que seguirán presentándose lluvias con tormentas eléctricas moderadas y de manera más puntual ráfagas de viento durante la mañana de hoy jueves. Dice la Dirección de Meteorología que señala que se espera para el día de hoy una máxima de 21 grados, mínima de 17 grados para este jueves. Para el día de mañana vamos a tener jornada fresca a fría, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos moderados del sur, máxima 19 grados, mínima 10. Para el sábado, frío a fresco, con cielo escasamente nublado, vientos del sur, máxima 15 grados, mínima 5. Fíjense ustedes, 5 grados para el día sábado. El domingo, frío a fresco, cielo despejado, vientos del sureste, escarchas. Atención con esto, escarchas al amanecer, mínima de 3 grados para el día domingo y máxima de 17 grados. Y el lunes, 18 grados de máxima, mínima de 6, frío a fresco, cielo despejado, vientos del sureste, máxima 18, mínima de 6 para el día lunes. Así que frente frío después de la lluvia que estamos ya teniendo en gran parte del país. Aquí en Asunción, si volvemos otra vez a imágenes de la calle de las calles en Asunción, estamos en la zona corporativa de Asunción. Podemos observar, fíjense ustedes la nubosidad, la niebla que hay también a estas horas en la capital del país. Bueno, este clima va a persistir en todo el día de hoy y a partir de mañana se viene un frente frío importante que va a tener su pico máximo el domingo con mínima al amanecer de 3 grados, solamente 3 grados, así que abrigarse, prepararse muy bien también para soportar esta primera ola fuerte ya de frío que vamos a tener en los próximos días. Como siempre te recordamos que el Working hace que disfrutes la experiencia de un Coworking Café siguiendo todas las medidas sanitarias. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo de la Galería. Puedes reservar tu lugar a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Así que no te olvides de hacer tus reservas para venir al Working en el Paseo de la Galería. Contigo tenés la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Ahora la tienda Tigo más cercana te puede ayudar a cambiar tu chip a 4G gratis. Asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto también recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663, estornia@5dias.com.py o seguirnos en las redes sociales en Instagram como Estornia-PY. Por supuesto, siempre hacemos también una revisión de cómo estamos en las redes sociales. Hoy vamos a hablar con la autoridad del Ministerio de Agricultura y Ganadería y por eso preguntamos a la audiencia ¿qué calificación le darías a la gestión del actual Ministerio de Agricultura y Ganadería? El ministro de Agricultura y Ganadería, excelente, nos dice el 6,9%, bueno, también el 6,9%, regular, opina el 27,6% y mal lo dice el 58,6%. Esta es la opinión de los televidentes que están participando entonces de nuestro sondeo del día de hoy. ¿Cómo está la gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería actualmente? Un año difícil para el sector agrícola, sobre todo por la caída de la cosecha, sobre todo de la soja, un año muy difícil, pero que, bueno, veamos cómo se está comportando ya en este segundo trimestre del año, y eso es lo que queremos hablar justamente el día de hoy con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a hablar rápidamente, a hacer nuestro resumen de los principales indicadores económicos.
Muy bien, y siempre miramos cómo se están comportando los mercados de cambio y arrancamos mirando el mercado de cambio del dólar con el guaraní, cómo está en su precio minorista en las casas de cambio. Tenemos ya la placa al aire que nos muestra un valor del dólar a 6.820 guaraníes en la compra, 6.860 en la venta, el real 1.340 en la compra, 1.370 perdón, en la venta. El peso argentino 32 guaraníes a la compra, 36 en la venta. Y el euro está a 7.520 guaraníes en su precio de compra y a 7.900 guaraníes en su precio de venta. Miramos también cómo está el mercado internacional de las materias primas. Tenemos el valor de la soja, está a $635 el precio por tonelada. El trigo, $393 por tonelada. Y el arroz a $298 por tonelada. En el caso de la soja y del arroz hemos visto repuntes de $10 y $5 respectivamente, una caída en el caso del trigo. Y por el lado del petróleo, WTI sigue bastante alto el precio del barril, está a $119 el precio por barril. Si bien es cierto, hubo una pequeña disminución, igual se mantiene muy alto, con lo cual esto hace imposible que podamos pensar en algún tipo de ajuste a la baja de los precios. Es más, se está adelantando que muy probablemente en la próxima semana podamos tener un nuevo ajuste en los precios a nivel local. Se habla de en torno a 1.000 guaraníes por litro aumentarían los precios de todos los combustibles. Así que hay que estar atentos también con eso, porque evidentemente el precio internacional está golpeando muy fuerte a la oferta local. Vamos a mirar también cómo está el mercado de valores de Asunción. Datos ya al mes de mayo. Vemos que a pesar de que no le ha ido muy bien al Ministerio de Hacienda, en las 5 salidas que tuvo en el mercado de valores de Asunción, en donde tuvo muy pocas colocaciones por una cuestión de la oferta, o sea, la demanda de tasas que pedía el mercado, aún así está en el primer lugar como el emisor, digamos, que más ha sido negociado en el mes de mayo. En segundo lugar aparece Cementos Concepción. En tercer lugar, Telefonía Celular del Paraguay, la empresa Tigo. En cuarto lugar, el Banco ASA. Después aparece Chacomer en sexto lugar. Imperial Compañía Distribuidora de Petróleo. Séptimo, octavo, están los títulos de la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD. Octavo está Bricapar. Noveno está Negofim. Y en el último lugar, completando la lista de 10, estamos hablando de los primeros 10, está ITI Saeca, completando la lista del top 10 de los emisores más negociados en el mes de mayo. Estamos hablando del mercado primario en el mercado de valores y productos de Asunción. Hasta aquí nuestro rápido resumen de cuáles son los principales indicadores económicos de la jornada. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta venimos con nuestro tema de análisis del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Estamos con nuestra imagen en vivo y en directo de algún punto en el mundo y hoy nos vamos hasta esta que es un ícono realmente a nivel mundial. Estamos hablando de la Barceloneta, esto es en Barcelona, España. ¿Quién nos recuerda esta playa con ese edificio, ¿verdad? Tan particular, con forma de una vela que estamos observando? En esta que es una playa muy muy linda. Miren la cantidad de gente que ya hay en la playa, obviamente con calor, ya a estas horas acercándose el verano hacia esa zona del mundo. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo con este paneo espectacular que nos hacen los amigos de Skyline. Nos permiten tener esta imagen preciosa de la ciudad de Barcelona. Fíjense lo que es la ciudad de Barcelona. Es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la provincia homónima y la comarca barcelonés, con una población de 1.636.732 habitantes. Es la segunda ciudad más poblada de España y de la península ibérica después de Madrid. Es la 10ª también ciudad más poblada de la Unión Europea. Lo que estamos viendo es la Barceloneta, es un barrio de origen marinero del distrito de Ciudad Bella de Barcelona, construido durante el siglo VIII y proyectado inicialmente por el ingeniero Próspero de Borbón en 1719 a fin de dar cabida a los habitantes del barrio de la Ribera que habían perdido sus viviendas. El barrio tiene una forma triangular, limita con las playas del barrio del Mar y del Muelle de España del Puerto Viejo y con el barrio La Ribera, la estación de Francia y el nuevo puerto olímpico de la ciudad. La estructura urbanística del barrio es un buen ejemplo del tipo urbanístico del periodo de Ilustración, con calles de trazado rectilíneo y manzanas de casas triangulares. Es una ciudad realmente muy muy linda. Fíjense lo que es a estas horas en Barcelona. Ahora son las 4 de la tarde con 14 minutos, gente jugando en la playa, ¿verdad? Hay mucha gente también de vacaciones a esta hora. 23 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en Barcelona. Y lo que estamos viendo es la famosa playa de la Barceloneta, un día entre semana, y miren la cantidad de gente que hay a estas horas de la mañana. Obviamente esto fin de semana explota y no hay espacio para ni un alfiler en este lugar. Hermosa realmente la playa, hermoso el lugar. Barcelona, sin lugar a dudas, un destino al que hay que ir a conocer. Realmente una ciudad hermosa, fantástica, que hoy tenemos como invitado, digamos, de alguna manera en nuestra imagen internacional. Estos son imágenes en vivo y en directo que estamos teniendo también de esta zona del mundo. Así que ahí estamos entonces con imágenes de Barcelona. Vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Seguimos analizando algunos datos que nos proporciona el índice de precios al consumidor del Banco Central del Paraguay y que nos habla cómo está impactando el aumento de precios en la canasta familiar. Vamos a mirar algunos cortes vacunos. Fíjense ustedes cómo han variado los precios en el último año. Bola de lomo, por ejemplo, ha aumentado interanualmente, es decir,
desde mayo de este año a mayo del año pasado en 17%, la carnaza de segunda 17%, carnaza blanca también ha aumentado en un 19%, carnaza de primera 17%, la molida de primera y de segunda 18 y 15%, colita cuadril 13%, la costilla de primera y segunda 5 y 7%, la falda 12%, lomo 17%, paleta 20%, el peseto 18%, puchero de primera y de segunda 20 a 25%, la rabadilla 18%, tapa cuadril 19% y el vacío 8%. La carne vacuna en general, fíjense ustedes ahí, en la parte de abajo del cuadro, ha aumentado en el último año 14%, es la variación interanual de aumento del precio de la carne vacuna. Ahora vamos a ver algunos sustitutos de la carne vacuna. ¿Qué es lo que optamos cuando obviamente no alcanza el bolsillo para comprar alguno de estos cortes? Vamos a la siguiente placa que nos muestra carne de ave, o sea, cómo estamos en el pollo y cómo estamos en el cerdo. Fíjense ustedes también cómo hubo aumentos importantes. Alita de pollo, 16% más caro en el último año. Pollo entero, 11% más caro. Muslo de pollo, 27% más caro. Esto se aumentó mucho. La pechuga de pollo. ¿Quién no compra la famosa la pechuga de pollo para hacer su buen guiso? Bueno, 42% más caro. El puchero de pollo también aumentó 36%. En general, las carnes de aves han aumentado en un 27.9%. Casi 30% más caro está hoy comprar algún tipo de corte de pollo. Si miramos también cómo están los cortes de cerdo, la costeleta de cerdo ha aumentado en el último año 28%. La costillita de cerdo, ese se mantuvo invariable. Fíjense ustedes, incluso hubo una disminución en lo que va del año, hasta mayo, 12% más barato. En el mes incluso bajó 1.7% y no ha tenido variación. Obviamente es uno de los cortes más caros también, ¿verdad? Hay que decirlo. Costillita de cerdo siempre es un poco más caro que todo el resto de los demás cortes. La pierna de cerdo aumentó 22.3% interanualmente y la paleta de cerdo 22.2%. En general, la carne de cerdo ha aumentado en un 13.2% y si vemos, comparamos carne de cerdo, aves y carne vacuna, la carne de cerdo es la que de alguna manera se ha mantenido o ha tenido el menor aumento en el último año. Así que la opción, comer carne de cerdo, entonces, si estamos buscando algún tipo de corte de carne más económico. Estos son datos entonces del índice de precios al consumidor. Hay que recordar que en lo que va del año, la canasta familiar, el costo de vida ha aumentado solamente de enero hasta mayo, ha aumentado casi un 6%, según datos del Banco Central del Paraguay, y se espera que este año cerremos con una variación cercana al 8% de aumento de los precios en general de toda la canasta que mide el Banco Central del Paraguay. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre cómo le está yendo al campo. Año difícil al principio de año, pero hay algunas señales gracias a la lluvia, a la mayor humedad, de que algunos bienes, algunos productos del sector agrícola están comenzando a dar señales de recuperación. Así que sobre eso queremos hablar a la vuelta de la pausa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El vacío se puede sentir desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomer Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomer Automotores. Estamos impulsando la educación digital contigo.
En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases, enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología, y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro, con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Muy bien, y estamos en nuestro bloque de entrevistas. Habíamos anunciado a autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero lastimosamente, por algunos problemas técnicos, no estamos pudiendo contactar con ellos, así que queremos, para no desaprovechar este espacio, recordar la entrevista que tuvo mucho comentario y un impacto realmente en redes sociales también, que habíamos tenido esta semana con el exministro de la Secretaría Técnica de Planificación. Estamos hablando con el economista Hugo Roy, quien nos hablaba sobre el impacto de la inflación. Así que vamos a ese análisis que hacía esta semana con nosotros. Recordamos esa entrevista aquí en Monitor. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia del canal. Bueno, Hugo, estábamos observando los datos del índice de precios al consumidor y tenemos una inflación interanual de 11.4%, uno de los niveles más altos que se ha observado en los últimos por lo menos 10 años. Y la pregunta es, ¿cuándo se espera que estos ajustes que estuvo haciendo Banco Central en su política monetaria comience a tener algún tipo de efecto? Sobre todo porque mucho de esta inflación entendemos que son por factores externos que están incidiendo también en los precios de la canasta familiar. ¿Qué están observando ustedes desde Mentu, Hugo? Yo creo que lo que comentaste es sumamente importante. La inflación existe, es la suba sistemática de los precios. ¿Cómo nos afecta a nosotros la suba de los precios? Que los mismos guaraníes nos permiten comprar menos cosas, en poder de compra. O sea, el impacto que tenemos por una suba de precios es en la capacidad de compra que tenemos las personas. ¿Cuándo existe inflación? Y básicamente la inflación se da, tiene dos causas, o por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, digamos, ¿verdad? En el caso de la demanda, cuando todas las personas queremos ir a comprar más cosas, entonces las empresas dicen subamos los precios porque no acompañan la capacidad de producción a la demanda. Y por otro lado, por el lado de la oferta, es cuando los insumos se incrementan sistemáticamente. Las políticas que hoy se están implementando con mucha fuerza en Paraguay y en algunos países son políticas monetarias que suben la tasa de interés a los efectos de ¿qué? De disminuir la demanda. Presumiendo que parte de la causa de por qué hay más demanda es porque hay más billetes y moneda en circulación. O sea, lo que quieren es retirar billetes y moneda de la circulación, con eso disminuir el consumo, disminuir la inversión y de esa manera afectar a la presión inflacionaria y que disminuyeran los precios. Digamos, eso sería el escenario que hoy tenemos. La pregunta es, ¿será efectiva ese remedio? Obviamente, si la enfermedad, si los síntomas que se llaman inflación se deben a una enfermedad que se debe a incremento en la demanda, ese remedio es efectivo. El gran tema es que los hechos están ocurriendo, la inflación está ocurriendo, no solamente por el contexto de incremento de precios por la demanda, sino por un incremento de precios que viene por el lado de la oferta. Dicho de otra manera, lo que está ocurriendo es que los insumos a nivel mundial, o sea, causas externas en muchos de los casos, se incrementan, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el acero, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el acero, por ejemplo, los alimentos, entre otras cosas. Entonces,
como la causa viene por el lado de la oferta, probablemente el impacto no va a ser del todo efectivo. No va a curar la enfermedad. Por eso es que la inflación se está resistiendo a bajar. ¿Por qué se implementa ese instrumento? Porque es más fácil hacerlo. Es una decisión del Banco Central, se implementa inmediatamente reacciona el sistema financiero. Los instrumentos adecuados para disminuir la inflación que están causadas por el lado de la oferta son otros. Y deberíamos esperar que el gobierno implementara otro tipo de instrumentos. ¿Qué medidas se pueden tomar? Porque, por ejemplo, cuando se habló de este aumento importante, casi ya un 50-55% de incremento que venimos acumulando en el precio de los combustibles, se intentó hacer lo que es la política del subsidio, pero eso tuvo una resistencia enorme que al final el Congreso y el propio Ejecutivo tuvieron que retroceder, y hoy con este libre mercado, ¿verdad? De alguna manera se siguen haciendo ajustes, ¿verdad? De hecho, incluso el propio Petropar, que dijo que iba a aguantar hasta mediados de este mes de junio, ya está anunciando que muy probablemente esta semana haga algún ajuste. ¿Qué instrumentos, aparte del ajuste de política monetaria, le queda al gobierno como para tomar alguna acción y tratar de alguna forma de suavizar un poco estos aumentos en los precios de la canasta, Hugo? Y obviamente el instrumento más efectivo es disminuir los costos, porque lo que tenemos es que el incremento de precio de los insumos no tiene un carácter transitorio, aparentemente tiene un carácter más permanente, de mayor plazo, no es que va a disminuir mañana. El precio del petróleo o de la energía en general no va a disminuir dentro de un mes, el precio de los alimentos no se va a ajustar inmediatamente, entonces lo que tenemos es una inflación que probablemente tenga unas causas que permanezcan a través del tiempo. No se ve el fin de la guerra Ucrania-Rusia, las sanciones económicas le afecta más al resto del mundo que a Rusia, entonces ahí es donde tendríamos un efecto más permanente. Entonces las acciones tienen que ser más permanentes, no solo transitorias, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tipo de instrumentos? Dije disminuir costos. Una forma de disminuir costos son los subsidios. Y obviamente los subsidios aplicados de esa manera fue muy cuestionado. Pero nosotros podemos disminuir costos a la producción de bienes o a la importación de bienes a través de disminuir los costos de la burocracia, por ejemplo. O a través de subsidiar el transporte de carga al Paraguay, de todos los productos que Paraguay importa. De alguna u otra manera uno puede generar condiciones especiales para que el transporte fluvial o el transporte terrestre, que se ha encarecido enormemente a causas externas, disminuyera. Pero yo creo que el instrumento más efectivo en este momento sería la política fiscal. ¿Por qué la política fiscal? Porque en la economía hay tres sectores que gastan. Gastan las empresas, gastan las personas y gasta el sector público. Las empresas gastan para invertir. O sea, su gasto es inversión, que es producción futura. Las personas consumen para vivir. Y el gobierno gasta, hay veces, para producir bienes públicos en general. Estoy hablando en términos muy generales. Cuando yo subo la tasa de interés, afecto a la inversión, es decir, afecto a mi capacidad futura. Y afecto al consumo, es decir, a la capacidad de las familias. Pero en este momento es el momento de que el sector público se ajuste, porque en los últimos años el sector público ha gastado sistemáticamente más de los ingresos que tiene. Por eso nos endeudamos, ¿verdad? O sea, la prueba es, desde el 2012 a hoy, es decir, hace 10 años, el sector público tiene un exceso de gasto con respecto al ingreso que tiene. Entonces, en su momento pudo haber estado bien. En el COVID era bueno gastar para dinamizar la economía. Pero hoy el sector público tiene que ajustarse. Porque los años anteriores, las familias y las empresas se han ajustado para permitir al sector público gastar. ¿Cómo yo me ajusté? Pagando más impuestos. Todos nosotros estamos pagando más impuestos. Si yo pago más impuestos, consumo menos de lo que gano. Entonces,
En este momento, la política más efectiva para afectar la inflación va a ser el control del gasto del sector público. No es momento de endeudarse, no es momento de déficit. Es momento en el cual el sector público ayude a la política monetaria a bajar la inflación controlando su nivel de gasto. Eso va a hacer automáticamente que la inflación disminuya. Proyecciones. Banco Central está esperando un 8% más o menos que estaría cerrando este 2022 la inflación. 8%, pero recordando que en mayo ya alcanzamos 5.4%. Cuando ustedes hacen los análisis en Mentu, ¿qué números están observando? ¿Creen que se va a ajustar los precios de la canasta en ese porcentaje o estiman una inflación que podría incluso ser aún mayor? Prácticamente de comienzo de año estábamos esperando una inflación del entorno del 8%. Yo creo que ahora los fundamentos nos están llevando a una inflación entre el 8 y el 10%. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hablar de un precio promedio que se incremente en un entorno del 9%, por así decirlo, no necesariamente significa que los productos que yo consumo se incrementen a un 10%. De alguna u otra manera, hay una gran presión inflacionaria o de incremento de precios de los productos, llamémosle, de origen nacional. Entonces, los productos de origen nacional tienen un incremento sustancialmente mayor que los productos de origen internacional. ¿Por qué? Porque el Banco Central está utilizando el tipo de cambio como un mecanismo para ayudar a que disminuya la inflación. Entonces, los productos importados tendrán un incremento de precio menor que los productos de origen nacional. Y de esa manera llegaríamos al 10%. Así también, los insumos tendrán un incremento mayor que los productos de consumo final. ¿Por qué? Porque eso implica que las empresas van a absorber vía pérdida, vía utilidades, gran parte del impacto, una parte importante del impacto. Yo decía anteriormente que las empresas y las familias son las que están haciendo el ajuste para contener la inflación. Respondiendo nuevamente, más precisamente a lo que señalas, estamos estimando una inflación del entorno del 9-10%, o sea, entre 8 y 10, un mayor impacto en los productos nacionales, un menor impacto en los productos importados, debido al control del tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio no va a evolucionar todo lo que se esperaría, y un incremento mayor de los insumos, del índice de precio de los insumos, versus el índice de precio del consumidor final. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene que analizar un pedido de ajuste en el salario base y por lo menos lo que se está manejando hasta ahora es que con este 11% de inflación interanual, ese salario ascendería, que hoy está en 2.289.000 a 2.550.000. Ese mayor, digamos, o ese aumento de casi un 11% que van a tener que hacer las empresas que emplean a personas que ganan en este nivel, ¿podría también tener algún efecto sobre la inflación, Hugo? O sea, yo quisiera separar los elementos. La inflación es el incremento sistemático de los precios, persistente de los precios. O sea, un incremento de una vez no necesariamente genera inflación. Ahora bien, una subida de una vez del salario mínimo, una subida de una vez del precio de los combustibles, una subida de una vez del precio del transporte público, ¿qué hace? Afecta las expectativas. Y yo lo que digo, o las expectativas o los mecanismos de indexación. Entonces, al subir uno de esos componentes, todos estábamos ajustando los precios y eso genera la espiral inflacionaria, ¿verdad? Entonces, obviamente, un incremento de los precios del combustible, un incremento del precio del salario mínimo, del valor del trabajo, un incremento de alguna de estas variables que cité, va a generar una mayor presión inflacionaria porque afecta las expectativas y porque afectan los mecanismos de indexación. Muchos contratos están ajustados a la variación del salario mínimo. Eso es un dato, eso va a ocurrir. Ahora, yo no quisiera que este elemento se utilizara para decir no es bueno ajustar el salario. Yo soy de los que creo que
La política pública tiene como objetivo garantizar el bienestar de las personas. Y garantizar el bienestar de las personas implica también hacer justicia, porque en este momento tenemos más o menos 1.500.000 personas que son asalariadas, la población ocupada asalariada es más o menos 1.500.000 personas, que en este periodo, en este año, perdieron 10% de poder de compra, poco más, 11%. Yo el ejemplo burdo que doy es si ganaba 100 y el precio de la manzana costaba 10, anteriormente compraba 10 manzanas y hoy puede comprar solamente 9 manzanas. ¿Quién se quedó con esa manzana? De esta manera, de esta forma, y como el déficit es público, el gobierno se quedó con esa manzana. El que gana con la inflación es el gobierno. El que pierde con la inflación son las personas asalariadas y son las personas que tienen menores ingresos. Por eso es importante hablar de un impuesto de inflación. O sea, es una forma de recaudar y financiar el déficit. Por eso es que tenemos que estar en contra de la inflación. Y por eso es que tenemos que estar a favor de que el gobierno hoy se ajuste a mantener la inflación. ¿Se debe ajustar el salario mínimo? Yo creo que sí se debe ajustar el salario mínimo. Primero porque dice la norma y segundo porque es una forma en la cual los asalariados van a recuperar poder de compra. Ojo, tenemos que tener en cuenta que en nuestro país más o menos el 40%, perdón, más o menos el 80% de la población, 86% de la población económicamente activa y ocupada gana menos de un 1,5 salarios mínimos. O sea, le va a afectar a gran parte de la población. Eso podría generar un efecto de producción y un efecto de disminución de la mora también, ¿verdad? O sea, tiene otros beneficios el hacer ese ajuste. La propuesta que estás haciendo, Hugo, porque en realidad lo que hemos visto para contener la inflación es la política tradicional, Banco Central aumentando las tasas, hoy ya está en 7.25. Ayer estábamos hablando con directivos de bancos y ellos nos decían de que como esta inflación de alguna manera es importada también por efectos exógenos, comentaban de que el Banco Central debería tener ya más cuidado para seguir haciendo estos ajustes tan sucesivos. Y ahora vos planteás el tema del recorte o por lo menos ajustarse los cinturones desde el punto de vista del gasto público. Podría ser una combinación, es decir, que Banco Central mantenga ya la tasa donde está, ya no haga más ajustes y que sea realmente el nuevo actor Hacienda el que comience a cortar aquellos gastos que por lo menos pueden ser prescindibles, Hugo. Mira, absolutamente de acuerdo con lo que planteas, en el sentido que los incrementos de tasa de interés sistemáticos, reiterativos y sorpresivos no son buenos para el conjunto de la economía. Podrá ser bueno para ajustar los precios, ajustar la inflación en el corto plazo, pero no es bueno como instrumento de adicción. No podemos volvernos adictos a jugar con la tasa de interés y a tocar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque genera recesión. Yo también he cuestionado en estos últimos meses el hecho de que el Banco Central haya realizado ajustes sorpresivos. Todos nosotros sabíamos que la inflación iba a venir, que se estaba incrementando, que existía presión inflacionaria. Y probablemente gran parte de los actores económicos estaban percibiendo, o sea, los actores económicos informados, no los actores económicos, no el ciudadano común, el informado, estaba esperando de que vinieran ajustes de tasa de interés. ¿Qué pasa cuando yo, autoridad monetaria, le digo a la gente, voy a ajustar la tasa de interés en el futuro, de aquí a un mes, de aquí a 2 meses? Es razonable que los agentes que tienen que realizar proyectos de inversión adelanten su inversión. Entonces, cuando yo utilizo las expectativas como información, ¿verdad? Generando información, voy a ajustar en el futuro, entonces yo en vez de generar recesión, va a disminuir la actividad en el futuro, pero en el presente se va a incrementar el nivel de actividad. ¿Y qué ha hecho el Banco Central? El Banco Central lo que ha hecho es repentinamente subir la inflación sistemáticamente del año pasado, ¿verdad? Desde diciembre. Entonces, yo estaba dudando en hacer un proyecto de inversión hoy. Utilicé una determinada tasa de interés de descuento
¿Y qué es lo que ocurrió? De la noche a la mañana, ese proyecto de inversión dejó de ser rentable porque la tasa de interés subió y la rentabilidad disminuyó. Y como me generó incertidumbre diciendo, ¿será que me va a subir nuevamente? Cosa que efectivamente ocurrió, lo que hice fue guardar la carpeta en el cajón del escritorio. La carpeta, el proyecto de inversión. Entonces, lo que yo señalo es que no solamente deberíamos ser más prudentes en la suba tasa de interés, y ojalá quedarnos en este nivel, sino que también deberíamos ser más, tener un proceso de mayor diálogo y a lo mejor informar más a los actores sobre la estrategia para hacer frente a la inflación y dar mayor información para afectar las expectativas e incrementar el nivel de producto. Creo que no es sano subir la tasa de interés más allá del nivel actual y creo que no es sano subir el gasto público nuevamente. Cuando digo subir el gasto público estoy hablando de todo tipo de gasto público. No estoy hablando solamente del gasto corriente. Estoy hablando también del gasto de inversión, porque el gasto público de inversión no necesariamente es de calidad. Nada más, hemos escuchado algunos agentes que hablan ya de un escenario de estanflación, dicen ellos, porque obviamente pronostican un año recesivo y una inflación que no por lo menos se va a poder controlar a los niveles que quiere el Banco Central. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hugo? Y yo creo que claramente podemos hablar de un incremento de la tasa de inflación. Lastimosamente hemos superado los 2 dígitos. Yo creo que nos vamos a quedar en ese entorno, de, como decía anteriormente, de 10 de inflación, entre 9 y 10. Lastimosamente el nivel de actividad está disminuyendo sistemáticamente. Ahí, o sea, tenemos inflación y tenemos estancamiento. Ahora, no tenemos una situación, llamémosle dramática. O sea, yo le sacaría una dosis de dramatismo a la palabra estanflación, ¿verdad? O sea, es decir, porque nos parece una situación muy crítica. Nosotros tenemos niveles que podemos controlar todavía. Y la gran ventaja de la economía paraguaya es que tiene una capacidad de recuperación muy rápida y que cada vez estamos más diversificados. Entonces podemos hacer frente a otros niveles. A mí el problema de estancamiento, el problema de disminución del ritmo de crecimiento de la economía paraguaya no se debe solo a la situación internacional actual o a los shocks externos e internos que hemos tenido recientemente. Cuando digo interno me refiero a sequía, cuando digo externo me refiero a esta situación de la oferta en general, digamos. Sino se debe a una disminución de la capacidad productiva de la economía paraguaya. Si nosotros miramos en los últimos 5 años, o sea, cuando digo los últimos 5 años estoy hablando de prepandemia, ¿verdad? Nuestros niveles de crecimiento promedio es menor a 1%. Y menor a 1% significa que apenas crecemos o significa que estamos estancados. Estancado es no moverse y la economía paraguaya casi no se ha movido, casi no ha incrementado su nivel de producción. Entonces, el problema de la economía paraguaya es un problema estructural. En estos últimos días se habló del modelo. Yo creo que está bien, es cierto, el modelo se ha agotado. Pero es aún más cierto que nosotros, los modelos de producción, la estrategia de desarrollo país, tienen que ser dinámicos y tienen que cambiar permanentemente. Y la discusión sobre el modelo de la economía paraguaya, la estrategia para que queremos continuar, es la que se ha estancado. Y la clase política y la clase empresarial está muy abocada a sus problemas de cortísimo plazo y no estamos pensando en el país que queremos. ¿Cuánto está pronosticando va a ser o va a variar este año el Producto Interno Bruto, Hugo? ¿Cuánto desde la consultora, cuánto esperan o cómo esperan que se comporte la economía? Banco Central habla prácticamente un estancamiento, 0,2% positivo. Hay algunos que son más, digamos, tienen una visión más optimista y otros que incluso hablan de una recesión cercana al 2%. En el caso de ustedes, en el análisis que hacen, ¿cuánto están esperando se pueda mover el PIB este año? Estamos más cercanos más cercano al 0%, con una variación de más o menos 1. O sea, creemos que estaríamos entre el menos 1%, o sea, una caída del 1%, o el 0%, o un no crecimiento, 0% de cambio del Producto Interno Bruto. Para el año que viene se podría aventurar una especie de efecto rebote, así como ocurrió en el 2021. Siempre hay un efecto rebote, Samuel,
pero nosotros no podemos esperanzarnos de los efectos rebote, porque los efectos de rebote son mejoras de corto plazo, ¿verdad? O sea, es decir, cuando yo estoy enfermo y estoy en cama, al día siguiente camino y de estar parado a caminar, hay un crecimiento del ritmo de actividad. Exacto. Pero esa misma actividad no es sostenible en el tiempo, porque yo tengo que mejorar estructuralmente. La economía paraguaya lo que tiene que hacer es cambios fundamentales. Y ahí es donde yo creo que el sector privado ha hecho esfuerzo y se ha adecuado bastante. O sea, yo veo un sector productivo muy dinámico que ha cambiado muchísimo. Veo un sector importador que ha logrado acercarse a varios mercados, traer productos con mayor tecnología, tanto de bienes de capital como de bienes de consumo. Veo un sector emprendedor que está generando nuevas opciones, nuevas propuestas de negocio. Sin embargo, creo que el sector productivo, el emprendedurismo, las pequeñas y medianas empresas han sido las más golpeadas en estos años. Y no veo un sector público que haya mejorado en la calidad del gasto. Y que cuando digo mejorado en la calidad del gasto, lo que me refiero es un gasto orientado a mejorar las capacidades de producción y las capacidades capital humano. O sea, tenemos que tener un sector público más dinámico en ese tipo de cosas. En estos días he escuchado muchísimo cuántos kilómetros nuevos de rutas asfaltaron, ¿verdad? Pero tener más rutas no es comunicación, construir más escuelas no es mejor educación, construir más hospitales no es mayor salud. O sea, el resultado tiene que, el foco del gasto público tiene que estar en el resultado y en el resultado y en el impacto que tuviera en el modelo de desarrollo. O sea, yo suelo decir como un ejemplo muy simple. Yo me cuestiono en qué medida el nuevo puente Héroes del Chaco ayudará al desarrollo. O sea, ¿no era mejor esos recursos invertir en otro tipo de producto que fueran de mejor calidad o mayor impacto? O sea, no siempre los empedrados chinos no agregaron valor en el largo plazo, agregaron gasto, no valor, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que enfocarnos más en las pymes, creo que tenemos que reorientar la política de gasto y la política de inversión en el sector público a los efectos de que estos colaboraran a mejorar las capacidades productivas de la economía paraguaya en el largo plazo. Hoy te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por compartir todas estas reflexiones con nosotros aquí en Monitor Económico de 5 días. Muchísimas gracias, Samuel, un fuerte abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. El economista Hugo Roy conversando con nosotros, hablando sobre el tema de la inflación, qué acciones se pueden tomar para intentar de alguna forma atenuar esta presión inflacionaria que hemos estado viviendo a lo largo de este año y que se pronostica va a ser también uno de los niveles más altos en los últimos 10 años. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro monitor global. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestro monitor global para mirar la siguiente placa que tiene que ver con esto que vamos a presentar. Vamos a ver la variación de precios, que fue lo que estuvimos hablando esta mañana ya. Cómo la inflación está afectando a los distintos países de la región. Fíjense, en primer lugar está la inflación mensual en abril, la más alta, obviamente, Argentina. En segundo lugar aparece Paraguay, tercero Chile, cuarto Colombia, quinto Brasil, entre los países con mayor inflación en Sudamérica, en América Latina en realidad, y algunos países también europeos. Vemos acá la
Vemos Europa, Estados Unidos, México, China también aparece en la lista, ¿verdad? En el último lugar, con una prácticamente variación nula, es la de Bolivia con 0,03% de inflación. En el acumulado, fíjense, la interanual de Argentina, de abril del año pasado a abril de este año, casi 60% aumentó el precio, aumentó en alguna medida el costo de vida en Argentina. En el caso de Brasil, 12% de variación interanual, Paraguay 11,8% y Chile 10,5%, entre las posiciones más altas, digamos, de inflación en la región. Completan la lista sudamericana, por lo menos, Uruguay con 9,37% y Colombia con 9,23% de inflación interanual. Estos son datos del informe de IPC del Banco Central del Paraguay que nos muestran cómo la inflación no solo está golpeando fuerte en nuestro país, sino también en toda la región, obviamente más fuerte en la Argentina, pero también es una realidad que están viviendo los demás países latinoamericanos. El Working te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café, este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Contigo tenés también la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda de Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y también Stornia, medimos, identificamos, analizamos intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenido, somos innovación, somos Stornia. Comunicación estratégica, contactanos al 0983-946-663, en stornia@5dias.com.py o seguirnos en las redes sociales en Instagram como Stornia-PY, @Stornia-PY. Para despedirnos, nos vamos con este video en el ¿Sabías qué? Hoy presentamos qué es la economía social. Con esto ponemos punto final a Monitor Económico, agradeciendo a ustedes su sintonía e invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros a la misma hora aquí en Canal 5 Días. Imagina el siguiente caso. En tu comunidad hay una buena producción de mangos y con una gran posibilidad de hacer crecer esa producción, pues la tierra es buena para eso. Sin embargo, la calidad de vida que hay en tu comunidad no es la mejor. Ahora tú y un grupo de personas deciden empezar a comercializar el mango y comienzan con los procesos de cultivo, distribución y venta. Las ganancias son repartidas en igual con todos los que trabajaron y además el dinero se queda en la comunidad. Esto es la economía social. Sistema económico alternativo movido por el objetivo del bien común. Es poner a las personas en el centro de la economía y no al mero interés de hacer dinero. No obstante, esto no es solo con mangos. Hay cientos de posibilidades para poder crear negocios a favor de un entorno en el que todos podamos cooperar, más allá de competir. Retomemos el ejemplo del mango. Para iniciar, tú tienes los árboles de mango, pero necesitas de otras personas que te ayuden con la recolección. Entonces, le hablas a tus vecinos para hacerlo, pero también es necesario transportarlo. Para eso, tu compadre tiene una camioneta, la cual serviría como medio de transporte. Ahora necesitas un punto de venta y le comentas a doña Rosita, que tiene una tienda en la esquina. Todos ellos se van convirtiendo en socios, pues trabajar de manera cooperativa permite que una empresa se vuelva fuerte. Cuando se trabaja en red, las ganancias son repartidas por igual para todos o para el beneficio de la comunidad. En la economía social no impera un jefe, lo hace la democracia y la autonomía, pues los socios son igual de importantes. Esto, en la toma de decisiones, se traduce como una persona, un voto. La economía social es un modelo alternativo para hacer comercio justo para todos. En México, cada vez son más las iniciativas que se suman a esta manera de producir.
Las cooperativas pueden surgir tanto en el campo como en la ciudad y pueden crearse tanto para cosechar moringa como para montar una agencia de publicidad. No hay restricciones de edad, sexo, preferencia, condición económica, escolaridad o religión para vivir los principios y valores de la economía social. Ahora que ya lo sabes, ¿te atreves a hacer economía social?